Muy bien. Bueno, pues soy Carmen Zornoza Gallego. Hoy he venido a hacer el segundo seminario relacionado con los SIG y la administración local. Y bueno, yo soy ingeniera en cartografía y experta en sistemas de información geográfica. Hoy vamos a hacer una sesión que está focalizada en los tipos de datos, ¿vale? Para que conozcáis qué tipos de datos podéis utilizar dentro de un entorno local y qué potencialidad podrían tener. Muy bien. Como ya sabéis, hay 4 sesiones. Esta es la segunda de ellas, 2 las daré yo y las otras 2 será Félix el docente. Muy bien. Pues, a ver, Félix ya os explicó lo que era la información geográfica. Hacemos un inciso sobre ella. ¿Qué son? El mundo real, digamos, puede dividirse en distintas capas gráficas. La potencialidad del SIG no está tanto en el gráfico, sino en la asociación de estos gráficos con información alfanumérica. Por eso os he puesto una tabla al lado. ¿Qué significa esto? Que cada elemento gráfico tendrá asociado o puede tener asociado una gran cantidad de información. Ahí está la potencia del SIG, en esos datos alfanuméricos que asociamos con la información geográfica. ¿Qué tipos de información geográfica tenemos? Principalmente información vectorial. ¿Qué es información vectorial? Pues cuando vosotros cogéis un mapa, veis principalmente puntos, líneas y polígonos. Y otro tipo de información geográfica que tenemos son los rasters. Vamos a empezar a explicar un poco estos conceptos. ¿Qué es la información vectorial? Pues este gráfico es muy claro. Una entidad de puntos podrían ser estos árboles que veis en la ortofoto. ¿Cómo se representan en la cartografía o como información geoespacial con puntos? ¿Lo veis? Aquí. ¿Vale? Pasamos de estos árboles a estos puntos en la cartografía y con unos atributos cualquiera. En este caso, por ejemplo, han añadido alturas y diámetros a cada uno de los árboles. Podrían haber añadido, en este caso parece la misma especie, pero si son distintas especies, pues aquí podemos tener muchísima información asociada a estos puntos. Líneas. Las líneas, por ejemplo, en este caso, se trazan sobre el río. Los típicos archivos de líneas son pues elementos hidrográficos, ríos y demás, o carreteras. Bueno, podrían haber muchísimos más. ¿Vale? Y bueno, pues a este río se le ha añadido un ancho mínimo, un calado, la longitud, tal, etcétera. Y luego los polígonos. Aquí han tomado un embalse y le han hecho una entidad poligonal. Entendemos que la información vectorial se reduce a estos 3 tipos de elementos: puntos, líneas y polígonos. Vale. Seguimos. ¿Y la información raster qué es? Pues la información raster, lo más sencillo, el ejemplo más sencillo que tenéis es una imagen. Una imagen es un raster. Un raster está compuesto de píxeles con cierto valor. En este caso el valor que tienen pues, es el color, el RGB. Podría ser cualquier otra cosa. Modelos digitales del terreno, de pendientes. Bueno, se utiliza sobre todo, bueno, pues en hidrografía se utiliza mucho, orientaciones, hay densidades, eso también lo vamos a ver luego, ¿vale? Con este tipo de ficheros raster. Los ficheros raster son muy útiles para cubrir todo el territorio. Cuando hay un fichero raster, generalmente cubre toda la zona de análisis. En cambio, los ficheros vectoriales son distintos, solo pues eso, cubren los puntos en el caso de que ahí haya un elemento, líneas, etcétera. Esto, ¿por qué os lo pongo? No os lo tenéis que aprender ni mucho menos, solo quiero que os quedéis con una idea. Los ficheros vectoriales, bueno, me estáis escuchando, ¿verdad? Si alguien me enchufa su micro y me lo Sí, confirma, sí, perfecto, Carmen. que si no, igual Se estoy oye hablando bien. aquí. Carmen, ¿se oye bien? Sí, sí, se oye bien. No escucháis. Vanessa sí.
Vale, bueno. Vale, gracias. Sí, sí que te escuchamos. Para los micros porque Sí. en esta pantalla no veo el chat. Bueno, los ficheros vectoriales, estos nosotros les llamamos los shapes, ¿no? Por ejemplo, un shape de puntos no es solo un fichero de puntos. No es, digamos, la información que necesita no es solo un fichero, son mínimo 3. Son estos 3 ficheros que tenemos aquí. ¿Por qué os los digo? No os los tenéis que saber ni que aprender. Cuando nos descarguemos ficheros en shape, lo que debemos entender es que necesitamos toda la ristra que tiene el mismo nombre para que ese fichero se represente en nuestro entorno SIG. No vale coger solo este que se llama .shp porque nos quedamos sin información básica del fichero, ¿vale? Y luego los ficheros raster sí suelen ser solo un fichero y, bueno, tienen estas extensiones o muchas otras. Hay gran cantidad de extensiones raster. Vale, yo he orientado esta presentación a los entornos locales, a poner la importancia en el tipo de, o sea, en la información geográfica a todo lo que podéis obtener utilizando información geográfica en un entorno local y en este caso en las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes podemos ir a buscar para poder desarrollar nuestro trabajo en un entorno local? Yo he hecho 3 grupos. La información digitalizada y a disposición pública, que hay muchísima por internet, vamos a ver ahora muchos ejemplos. Puede ser de 2 tipos. Descargable, que yo me lo puedo descargar y me lo llevo a mi entorno SIG y trabajo con ella, ya sean ficheros vectoriales o ficheros rasters. Y luego pueden ser visores. ¿De qué tipo? Pueden ser visores web, desde los que yo accedo en una web, también es información geográfica y puedo tener una gran cantidad de datos. O pueden ser WMS. ¿Qué significa esto? Son enlaces que yo también me puedo descargar y los integro en el SIG, pero no es el mismo tipo de información que arriba que hemos llamado descargable. ¿Por qué? Porque el WMS es una imagen. Yo no puedo interactuar con esta información. Puedo verla, pero no puedo hacer análisis. Voy a intentar poneros ejemplos de todo para que os quede claro. Luego, dentro de los municipios, dentro de cada entidad local, hay muchísima información geográfica que no está digitalizada y que podéis hacer uso de ella, digitalizarla y sacarle mucho provecho. Luego, el otro gran potencial es que nosotros mismos creemos esa información geográfica. Cuando hay una demanda por parte del ayuntamiento, de la sociedad, o nosotros tenemos un interés en algo, creamos la base que necesitamos para realizar los análisis que sean. Vamos a ver ahora ejemplos de todo. Bueno, para que veáis la importancia del dónde. Yo creo que estos seminarios se enfocan sobre todo a que entendáis la potencia, ¿no? La potencia de integrar un sistema de información geográfica para poder gestionar vuestro trabajo en las entidades locales, ¿no? Además, cuadra mucho con la situación actual de pandemia que tenemos. Bueno, este es el mapa realizado por el epidemiólogo John Snow. Esto es en Londres, ¿vale? Es el distrito del Soho. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que con toda la industrialización que ocurrió a final del siglo pasado, muchísima gente fue a vivir a la ciudad, pero pues las infraestructuras no estaban preparadas, no estaba como ahora. El agua potable, bueno, pues provenía de pozos, no había sistemas de alcantarillado, etcétera. ¿Qué ocurría? Peste. Esto es una epidemia de peste. John Snow intentaba explicar cómo se estaba transmitiendo la peste en este distrito. ¿Qué ocurría? Bueno, estaban habiendo muchísimas muertes y por lo visto esta persona vivía muy cerca, conocía a muchos de los afectados y quería saber qué estaba ocurriendo. ¿Qué hizo? Creó su propia información geográfica. Se compró un mapa de esta zona
y por lo visto con ayuda del párroco fue casa por casa, comercio por comercio, en fin, fábrica por fábrica, preguntando por los casos de cólera que habían ocurrido. ¿Qué hizo también? Colocó todos los pozos de la zona, ¿vale? Cada una de estas líneas negras que podéis ver es una muerte. Lo veis bien en el dibujo, ¿no? Entonces, él lo que quería demostrar era que el cólera no se transmitía por el aire, que era la idea de entonces, sino que se transmitía por el agua. Y tuvo muy claro que fue alrededor de este pozo en el que se produjeron la mayor cantidad de muertes. Fue muy interesante también porque él, además de generar todo esto, esto es un SIG, esto es el inicio del SIG sin ningún tipo de programa informático, pero esto es darle valor a la información geográfica, a saber dónde ocurren las cosas. Se fijó, por ejemplo, también en que habían edificios muy cercanos que no había habido ninguna muerte. Por ejemplo, este está al lado y habían muchas muertes y aquí no había nada. ¿Qué ocurría? Bueno, pues era una licorería. Y en las licorerías, para que funcionen, tienen su propia fuente de agua. Esta no estaba contaminada. Así con diversos detalles de la imagen, podemos llegar a entender, ¿no?, cómo de potente puede ser poner el dónde de nuestros procesos, de los procesos que estemos analizando. Bueno, entonces vamos a seguir. No me he podido resistir a poneros este ejemplo, aunque ya sé que Félix os explicó muy bien para todo lo que puede servir el SIG, pero creo que es muy ilustrativo. Vale, volvemos a los entornos locales. Nos vamos otra vez dejamos Londres. Volvemos a lo nuestro. Por ejemplo, ¿en qué departamentos puede haber información geográfica? En urbanismo, muchísima. Pues el Plan General de Ordenación, pues es básico. Toda la clasificación, la calificación del suelo. Bueno, en este caso, restricciones radioeléctricas, protección de carreteras, vías pecuarias, zonas de protección de VIC, saber dónde están los bienes de interés cultural, dónde se conceden licencias de obra mayor, de obra menor, ocupación pública, etcétera, para ponerlos en contacto con la policía, en su caso, ¿no?, para controlar todo este tipo de actividades. Catastro. Catastro tiene muchísima información catastral, no solo la actual, sino también la cartografía catastral histórica, que es muy, muy rica en información y que, bueno, quien esté en contacto ya con las entidades locales veréis que el catastro es una de las cosas que más problemas ocasiona, ¿no?, porque hay muchos cambios, todo esto va al registro bueno, en fin, muchas veces hay que aclarar muchas cosas y a partir de esta cartografía catastral histórica se obtiene muchísima información. El padrón. El padrón es una fuente increíble para cualquier tipo de estudio social, ¿no?, que queráis hacer en vuestro municipio. Saber dónde vive la gente es clave, ¿no? Imaginaros, instalar una nueva guardería. Pues yo sé dónde vive la gente más joven, en edad de tener hijos, dónde hay otras guarderías o centros educativos y entonces puedo ir cruzando toda esa información y obtener zonas en las que es más necesario que en otras localizar estas guarderías, por ejemplo. Lo mismo con cualquier tipo que cualquier persona vaya a vosotros, ¿no?, en este caso como ADLs, para preguntaros dónde puede colocar una peluquería, cuál es la zona más apta para ello. Pues, con este tipo de información del padrón, todas las capas de comercios, etcétera, se puede tener una información espectacular para ayudar en todos estos aspectos. Bueno, seguimos. Medio ambiente, pues lo mismo. Bueno, estos ejemplos, ¿vale?, los he cogido de una persona que luego os hablaré más adelante, que está implantando los SIG en el ayuntamiento en el que trabaja, en el de Bétera, digamos, en todos los aspectos, ¿vale? Está haciendo una labor increíble de recogida de información, de ponerla a disposición del ciudadano, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto del padrón de recogida de poda,
pues ellos decidieron, bueno, tenían problemas porque la gente quemaba las podas o las dejaba donde no tocaban. Entonces decidieron ver con una ortofoto, poner un punto en cada uno de los árboles que deberían ser podados, y lo que hicieron fue enviar cartas, porque todo esto lo cruzaron con el catastro, y enviaron cartas a los propietarios de esas zonas con cuándo podían podar y cuál era la tasa que les iban a aplicar a estas podas. Por lo visto funcionó de maravilla. Yo os voy poniendo ejemplos de, bueno, pues cosas que he ido conociendo que se aplican de forma muy satisfactoria dentro de las entidades locales. Los inventarios de árboles monumentales, lo mismo. Bueno, o de árboles en general. Se hacen grandísimas partidas en jardinería que a veces no se sabe ni cuántos árboles hay, ¿vale? Pues hay X jardines, pero no sabes qué cantidad de árboles hay, qué diámetros tienen. Entonces, pues muchas veces los presupuestos se podrían ajustar muy bien desde el ámbito local, y al final un poco, pues tal vez por desconocimiento de todo lo que tenemos, pues se dejan un poquito más en mano de la empresa, ¿no? Bueno, lo mismo, la distribución de los contenedores, también se puede hacer un análisis de cuánto tiempo andando pueden tardar las personas en llegar a estos contenedores, si se necesita colocar alguno más, etcétera. Bueno, yo os voy poniendo ejemplos, pero hay miles. O sea, lo que intento mostraros es la cantidad de información ya georreferenciada o disponible para georreferenciar, o con mucha utilidad si georreferencia, para hacer análisis y mejorar susceptiblemente, pues tanto el funcionamiento de la administración, su gasto y por supuesto también el del ciudadano, ¿no? Poder acceder a todo esto y, en fin, que la administración funcione bien también impacta en los propios ciudadanos, obviamente. Bueno, en el tema de agricultura, pues lo mismo, se pueden localizar todos los pozos, hacer temas de agua, trazados de canales de riego, hidrantes, etcétera. La policía local tiene muchísimas aplicaciones también con la información georreferenciada. Bueno, pues aquí pues es ocupación de vía pública, señalización de viales, pero bueno, imaginaros también temas de violencia de género, también es súper importante saber dónde están las posibles víctimas, bueno, y muchísimo más, ¿no? Y lo mismo con el patrimonio. Inventarios de bienes culturales, es muy importante saber todo lo que tienen, ¿no? los propios ayuntamientos o las entidades locales. Bueno, pues vamos a empezar con ejemplos, ¿vale? Porque, bueno, no quiero estar todo el rato contándos. Aquí os he puesto algunos, ¿vale? Algunos directorios que podéis ir a visitar, que hay muchísima información para descargar los datos. Voy a intentar, con el juego del ordenador, que vayáis viendo un poquito las diferencias en el ARGIS, ¿vale? Entonces voy a ir pasando también al ARGIS, que creo que lo podréis ver bien desde la aplicación, también para que os hagáis un poquito con el entorno, porque bueno, los dos siguientes seminarios queremos que toquéis un poquito más el programa, la información, y que os vayáis familiarizando con esto. Ahora lo hago yo, quien quiera lo puede hacer a la vez o cuando vea el vídeo, etcétera. Bueno, pues os voy a ir enseñando, ¿vale? Esta es la base de datos del Eurostat. Aquí hay muchísima información a nivel europeo, de todo. De todo. Economía, población, industria, transportes, ciencia. Hay información además a distintas escalas. No, o sea, por supuesto, no es a nivel europeo solo, sino que cubre todo el territorio europeo, pero bueno, eh, tiene, eh, tiene una localización espacial distinta en cada caso, ¿vale? Pero en muchos casos baja incluso al municipio. Bueno, aquí esto podéis ir mirando, tocando, demografía, población, salud, podéis ir viendo, es que hay muchísimo.
¿vale? No vamos a entrar en todo esto, pero cada uno en los temas que más le interesen puede ir adentrándose en estos directorios y viendo. A ver. Uy, esperar. Vale, un momento. Vale. Luego, en España, el CENIG es el Centro Nacional de Información Geográfica. Tiene muchísima información que podéis utilizar, muchísima. Yo os recomendaría, si fuerais a empezar con estas cuestiones, es que siempre, antes de empezar a hacer nada, hagáis una búsqueda profunda de toda la información que ya hay, porque a veces, bueno, pues quiero las carreteras y pongo a alguien a dibujarlas. Pues no, hay muchísima información. Entonces, buscar bien primero lo que hay y luego ya lo que falte, lo que os interese, tal, entonces ya lo gestionáis de otra manera, ¿vale? Pero hay muchísimo. Bueno, podéis ir mirando, aquí están los mapas, las ediciones del mapa topográfico nacional a distintas escalas. A ver. Bueno, esto no me deja ir para atrás. Bueno. Ah, sí, vale, volvemos. Bueno, que hay muchísimo. Esto podéis, mira, redes de transporte, hidrografía, poblaciones. Por ejemplo, si queréis, vamos a empezar a ver qué es esta información. Pues me voy a descargar el nomenclator de entidades de población. Me lo descargo, venga. Lo descargamos, ya está aquí en la descarga. ¿Vale? Esto se descarga en RAR para que el ArcGIS lo lea, debemos extraerlo. Y bueno, vemos que son distintos ficheros. Vale, pues es que, vamos a ver, vamos a descargarnos las líneas límites municipales. Vale, bueno, mientras se descarga, vamos, por ejemplo, a entrar en la Comunidad Valenciana, al ICV, el Instituto Cartográfico Valenciano. El Instituto Cartográfico Valenciano es de los más potentes a la hora de poner a disposición pública toda la información. Lo mismo, hay muchísima. Está la cartografía de referencia, los usos del suelo, ortofotos, relieves, infraestructuras. Nos vamos a ordenación del territorio y urbanismo. Es enorme la cantidad de información que tenemos. Mirad, una cosa que sí que os quería explicar. Esto es importante. ¿Esto qué significa? El WMS es un servidor que vamos a poder conectar con nuestro sistema de información geográfica, pero no es información descargable con la que yo pueda hacer análisis. Cuando aquí señala Save, entonces eso sí, es descargable y yo voy a poder ver su tabla y voy a poder hacer geoprocesamiento con esta información. A ver, algo que no pese mucho. Me voy a descargar. Bueno, vamos a descargar en Save, por ejemplo, este. Y lo descargamos. Vale. Mostramos en carpeta. Vale, voy a extraer las líneas límite municipales que me he descargado antes del CENIF. Vemos que están en distintas proyecciones. Nos quedamos con la ETRS-89, que es el sistema de proyección oficial español. Y aquí pues vemos que están las líneas autonómicas y las municipales. Esto es península. A ver, vamos a ver. Por ahí creo que está Canarias. Recintos municipales.
¿Qué es esto? Pues lo que os explicaba antes. Esto es solo un archivo shape, pero está en 5 distintos. Entonces, mucho cuidado cuando empecemos a trabajar con esta información y siempre todo en una carpeta, en la misma, sin borrar demasiado archivos. Si veis muchos archivos, es que no los toquéis. Descargar vuestra información base y no empecéis a borrar de, uy, ¿esto qué es? Esto no lo quiero, porque os quedáis, os quedáis sin nada, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo vamos a ver estas líneas, este archivo shape, ¿vale? ¿Qué es este archivo shape? ¿Cómo lo voy a ver en mi ARMAP? Bueno, el ARMAP es esto. Gloria, mira a ver si están conectados y se oye todo bien, se ve todo bien, vale, gracias. Es que lo de no tener feedback. Es complicado. Vale. Bueno, me voy a ir a poner mi sistema de referencia. Esto está un poco... Sí. ¿Quieres que les diga que si tiene alguna pregunta? Sí, 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 se lo he dicho antes, pero díselo, sí. Pues nos vamos a poner el shape. ¿Cómo? Bueno, pues conectamos la carpeta, Connect to Folder. ¿Cómo van? Bien, has Bien, dicho que bien. vale. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestros shapes. Vamos a poner, por ejemplo, los recintos municipales de la península. ¿Y esto qué es? Pues los municipios. ¿Cómo? En formato vectorial y tipo polígono. Mira, cada vez que yo le doy a la información, bueno, se me está abriendo por aquí el esto y lo tapa, pero, ¿veis? Se marca el polígono del cual nos da información. ¿Esta información que sale, de dónde sale? Pues de su tabla. Abrimos la tabla y vemos la información que hay asociada a ese polígono. ¿Vale? El nombre, el código, etcétera. Está por ahí el código INE, sí. El código INE es una combinación, hay que extraer los 5 últimos números del NATCode. ¿Vale? Eso es muy útil porque muchas veces a partir del código INE hay muchísima información. Te vas al INE y de demografía, bueno, de vehículos, de todo. Está referido al código INE. Entonces extraes estos últimos 5 números y juntas las tablas. Entonces a partir de ahí tienes muchísima información referida a tu municipio. ¿Vale? No sé hasta dónde llegaremos con los seminarios, pero bueno, tal vez sí que hagamos algún tipo de relación entre tablas o algún tipo de análisis chiquitín para que podáis ver un poquito más de cómo funciona. Vale, vale, pues esto es un shape. ¿Lo veis? En la carpeta que lo hayáis extraído con un montón de archivos que todos forman parte del mismo shape. Y aquí que yo puedo trabajar con esta información, puedo irme al geoprocessing y hacer un buffer sobre lo que me parezca. ¿Vale? Recordad, esta es información vectorial y puede ser de puntos, de líneas o de polígonos. Vale, pues ahora, a ver, aquí, bueno, mentira, bueno, sí, en el ICV, por ejemplo, a ver, mirad, aquí en el ICV donde estamos, bueno, nos hemos descargado otra cosa. A ver, puedo entrar aquí. Aquí, ahora nos vamos a descargar un WMS y vamos a ver la diferencia. Pues, ¿qué queréis ver? Ámbito de la ley de la huerta, por ejemplo. Muy bien. El WMS le damos y aquí se copia la URL del servicio. Copiamos. Y nos vamos al SIF.
Y en vez de añadir un save, como lo hemos hecho antes, buscando en las carpetas, que es donde nos lo habíamos descargado, nos vamos a añadir un servidor GIS. En este caso es un WMS. Le damos aquí. Ay, hombre, ahora no funciona. Pues este servidor no va, nos vamos a copiar otro. No vamos a ver el de la huerta. Ámbitos territoriales de la estrategia SNIPS. Cogemos este, WMS, lo copiamos. A ver si este funciona. Hay dos enlaces ahí ¿Dónde? a lo mejor es cuando has ido de... Ah, el de abajo. Sí, Voy a ver si este... Uy, no va. Vaya hombre. por si fuese el otro, el que hay abajo. Copiar. A ver si es que no estoy... Epa, espera. Ahí va. Un momento. Ahora, vale, pues este sí que va. Lo añadimos. Y vamos a ver aquí un montón de cosas también. Podemos ir a ver el Patricova, por ejemplo. Claro, para esto hay que tener ordenadores potentes, imagino. Sí, a ver, no hace falta que sea una cosa muy, pero con una tablet y eso no. O sea, algo que funcione, claro. Más que nada, a ver, bueno, esta es la parte, digamos, más potente, ¿no? La que tú te vas a un SIG de verdad y haces, pues puedes hacer análisis, pues tienes que, claro, que funcione. Pero bueno, también está la parte del tema visores, que con cualquier web pues, lo ves bien. Pero claro, ya para entrar, pues eso, a editar, a analizar, a hacer algo, a gestionar información, sí. Que no tiene por qué ser una cosa muy potente, pero claro, algo que funcione. Porque es que el programa pesa un montón. Claro, por eso lo decía. Si es un ordenador pues más de textos y eso, pues... Bueno, de todas formas, la semana que viene y eso, que creo que ya empezáis a tocar un poquito el programa, serán aquí las prácticas y eso para que, como en estos ordenadores, ¿sabes? Son bastante potentes. Sí, estos, bueno, tampoco son, pero sí, funcionan con esto, sí. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues, veis aquí, esto todo el rato se va a leer, si ya me hace caso, se va a leer la información de Internet. ¿Vale? Te dice, bueno, pues eso, la peligrosidad, tal y cual, pero no tenemos, no hay tabla. Yo con esto no puedo hacer nada, yo con esto no puedo decir, hazme un zoom, o sea, perdón, hazme un buffer desde los pozos o desde mis VIX o desde lo que sea. Pues es un visor que puede ser muy útil cuando solo quiero saber lo que tengo, pero pues no tiene nada que ver con la información descargable con la que yo sí que puedo trabajar, ¿vale? Esta es un poquito la diferencia que os quería enseñar. Seguimos con la presentación. Uy, ya llevamos un montón de tiempo. Vamos a ver. ¿Os han dicho cuánto dura la conferencia? ¿Os han puesto duración o no? No. Vale, no, por si tengo que tener más prisa o menos. Vale. Bueno, en el Ayuntamiento de Valencia os lo enseño súper rápido ya, sin descargarme nada. En el Ayuntamiento de Valencia también hay muchísima información y la del catastro es una web muy interesante. Esta entramos rapidito, pero la del catastro es una web muy útil. La del catastro funciona tanto como visor, que vosotros os podéis ir a ver las parcelas que os parezca.
¿vale? Bueno, este es un entorno rústico, tampoco se ve gran cosa. Nos vamos por aquí, por Gandía, si queréis. Es un visor que funciona, se supone, muy bien, así. ¿Vale? Podéis ver la parcela, el polígono, etcétera, hacer mediciones, poner la ortofoto debajo, ¿vale? Para localizaros en vuestras búsquedas. Y además de ser un visor muy potente, también puedes descargarte toda la información del catastro. Con lo cual, a ver, bueno, pues esto, ¿vale? Esta página, ¿vale? Es la página de catastro funciona muy bien, ¿vale? Aquí os podéis ir, ¿veis? Descarga de cartografía vectorial en formato shapefile y podéis hacer descargas. Si no lo han cambiado, antes pedían el certificado digital, ¿vale? Si lo tenéis, os podéis descargar todo lo que queráis. Lo mismo, desde los ayuntamientos suelen tener este tipo de cosas, ¿no? Para que podáis trabajar. Vale, y ahora, por último, vale, nos vamos a ver visores en entornos web, que vosotros no necesitáis un SIG, pero tenéis muchísima información geográfica a la que poder acceder de Internet, sin ir más allá. Visores cartográficos, vale, sí que ha entrado. Bueno, pues por ejemplo, el banco de datos de la naturaleza. Y podéis ir viendo la enorme cantidad de información que hay. Aquí le dais a información y en principio, bueno, pues os dice de qué capa es, la Sierra de Espadán, y os dice el LIC, su código, bueno, esto es como un ejemplo de espacios naturales. Os digo que si buscáis hay muchísimos visores y de todo. El de la Generalitat Valenciana es muy potente también. Aquí veis información, cartografía de referencia, ortofotos, usos del suelo. Vamos a ver si queréis el SIOS 2015, que es la última edición, porque estos son los usos del suelo. Con una precisión increíble, pues os puede ir dando información de lo que tenéis en el municipio. Ahora no se está abriendo lo que es, no sé muy bien por qué. Bueno. A ver si sacamos carregueu capes. Bueno, podéis cargar capas de distinta información. Que me gustaría poneros es la leyenda. Capas activas. Si yo sé. A ver, sí, aquí. Vale, aquí se ve la leyenda, ¿vale? Con los colores de cada una de las capas, etcétera. Entonces, bueno, podéis ir haciéndoos una idea de lo que tenéis, ¿no? Porque al final, si trabajáis en entidades locales, tenéis que saber lo que hay para poder gestionarlo. Y la información geográfica, pues, es base para eso. Bueno, y la del catastro que ya hemos entrado. Y luego aquí este es lo he colgado porque si vais introduciéndose un poquito en este tema, aquí a nivel español están todos los WMS que hay publicados y bueno, hay una pasada, porque claro, están tanto los estatales como los de las autonomías. Entonces, pues podéis ir trasteando todo esto. Esto, recordad, creo que, bueno, lo veremos, ¿vale? El día que vengamos a hacer alguna práctica aquí a clase. Pero bueno, esto es un WMS, entonces se añade al ARGIS. Se añade, pues bueno, vamos a añadir, por ejemplo, las ortofotos históricas, el PNOE histórico. ¿Cómo lo añadíamos? Pues copiamos el URL, nos vamos al ARGIS
y añadimos un servidor de cartografía, un WMS. Lo pegamos. Y nos vamos a ver toda la información geográfica que puede haber dentro. Vamos a hacer zooms que vaya refrescando. ¿Vale? Ahora mismo estáis viendo la ortofoto del vuelo americano, ¿vale? La ortofoto del 56. Pues no sé si queréis, en fin. Bueno, a mí me gustan mucho estos temas, claro, entonces si os, si os gustan a vosotros también, pues bueno, podéis ir trasteando, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí yo he hecho un zoom sobre Valencia y sobre su puerto y podéis ir viendo de forma súper sencilla cómo crece, ¿no? Que es una pasada. Bueno, desenchufo el 56 y va a salir el del 73. Este creo que es de más tarde, no sé, el 73. A veces los vuelos no cubren todo, solo cubren parte. En el caso del vuelo americano sí lo cubría. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vais viendo si, si vuestro ordenador quiere y se va refrescando, ¿no? Pues vais viendo cómo cambia, ¿no? Cómo se hace grande. Y ahora pues no me está haciendo mucho caso, pero funciona. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, ya es pues cómo va creciendo la zona. Esto es del 2004. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ahora estáis viendo el 2007, ya vais viendo nuevas infraestructuras por aquí. Bueno, en fin, información geográfica hay muchísima. Lo más importante es saber qué queréis hacer y qué necesitáis. Entonces, a partir de ahí, pues podéis hacer unos estudios súper potentes en el ámbito municipal, ¿no? Bueno, volvemos a la información, perdón, a la presentación. Y luego la última, porque bueno, si recordáis, aquí os he puesto como 3 tipos de información geográfica, ¿no? La digitalizada y a disposición pública, y ahora sería la no digitalizada, pero que siempre suele estar en archivos municipales y es muy útil. Entonces, esa información pues serían, por ejemplo, los catastros antiguos, ¿no? El avance catastral y el topográfico parcelario, que hay una información ya no solo de propietarios o de parcelas, es muy rico porque es muy detallado en información de todo tipo, ¿no? Podéis ir a encontrar pozos que estaban y ya no están, bueno, los usos del suelo que existían anteriormente ya habrán cambiado. Bueno, esto es un mundo también y la verdad es que, bueno, es una información muy valiosa que os digo que se utiliza mucho en consellería mismo para, bueno, pues ir gestionando bueno, todo el tema de propiedad y en fin. Esto es uno de la información de los incunables, ¿no? de la cartografía y suele estar en modo no cartografiado, o sea, no vais a buscarlo en ningún servidor y está, lo tendréis por allí por planos, entonces, bueno, pues hay que georreferenciarlo y hay que pasarlo pues a un formato vectorial, ¿no? Y luego, en el tema de crear información geográfica, bueno, pues ya os he ido contando un poco, se puede crear todo lo que pasa en algún sitio. Entonces, yo os diría que todo se puede georreferenciar. Entonces, pues un poco saber hacia dónde queréis ir, ¿no? Y sabiendo esto, y bueno, claro, teniendo recursos, pero claro, depende de los recursos que tengáis, que os den, etcétera, pues podréis hacer unas cosas u otras. Pero, por ejemplo, aquí tenéis el mapa del centro de Valencia que tenemos a nivel de portal
todo el padrón. Es decir, yo puedo desenchufar, puedo saber cuál es la población mayor a 65 años, porque quiero instalar una nueva ruta de autobús. Entonces, puedo ir haciendo ese tipo de análisis y ver por qué calles funcionarían mejor este nuevo trazado, por ejemplo, porque bueno, suele ser la gente más mayor la que utiliza los autobuses, por ejemplo. Bueno, con estos puntos, una de las cosas que se puede hacer son análisis de densidad, ¿no? Como veis en el mapa siguiente, y vais viendo la densidad de población, pero no tiene por qué ser general, puede ser por los estratos que queráis, según cómo tengáis vosotros la información georreferenciada, ¿no? Como tengáis la tabla de vuestros datos, pues podréis ir seleccionando y haciendo análisis muy finos y muy potentes. Y bueno, y ahora para terminar, quería enseñaros cómo desde el ámbito local se están trabajando todos estos temas de SIG de forma, bueno, muy satisfactoria, ¿no? En Pétera, ¿vale? Hay un compañero, ¿vale? Que se llama Antonio García Benlloch, que está haciendo un trabajo impresionante. Entonces, pues os quería mostrar parte, ¿vale? Solo parte de lo que él está haciendo allí. Además de estar georreferenciando prácticamente todos los elementos del término, le solicitan muchísimos análisis del tipo que os estaba contando antes, de podas, instalación de contenedores, nuevas rutas de autobuses, todo, porque allí, gracias a él, gracias a una persona que se maneja con este tipo de datos, se han dado cuenta de la potencia que esto tiene. Está súper en contacto con la policía, con protección civil, ¿vale? Para mejorar el funcionamiento del municipio. Entonces, además de todo eso, ha querido ponerlo en disposición pública, que es lo que venía yo a enseñaros aquí un poco. Ha hecho un visor, ¿vale? En este visor, ¿vale? Podréis ir, os he dejado el enlace, podéis ir mirándolo. Están los elementos que él ha considerado importantes para poner aquí, ¿vale? Para dejarlos a disposición pública. Y bueno, la verdad es que es un muy buen trabajo, ya no solo por el visor en sí, sino por todo lo que lleva detrás, que él, claro, aquí lo podemos ver, pero él lo está analizando y está sacando un provecho para su municipio enorme. A ver, nos vamos por ejemplo, puntos de interés. En los puntos de interés, aquí, vamos a ir vamos a información. Por ejemplo, cogemos un área, ¿no? Nos vamos por aquí. Bueno, y vamos a dibujar aquí qué hay. Y nos dice que está el ayuntamiento y nos dice la calle. Vale. Luego tiene como base también el catastro, es decir, está muy enfocado en toda la información geográfica y a poder obtener la máxima información posible de su término. A ver si puedo volver a coger. Vale, nos sale, bueno, pues en ese área que había yo marcado, pues están las farmacias, el castillo, el centro de salud, etcétera. La potencia de esto no es solo el visor, ya os lo he dicho, es la enorme cantidad de análisis que él está haciendo, ¿vale? Para impactar positivamente en la gestión local de su ayuntamiento, ¿no? Y bueno, este es un poco lo que yo os quería ir contando hoy. He hecho mucho foco, ¿no? en los datos. Ha sido tal vez un poco técnica, pero bueno, creo que aunque solo vayan siendo ideas, pues os podéis ir, el que no esté familiarizado con todo este tema de cartografía, pues os podéis ir haciendo un poco a la idea, ¿no? de cómo de potente es esta información y
y pues bueno, pues lo bien que funciona en muchos casos cuando hay alguien que sabe cómo manejarla y que le saca provecho, ¿no? Y bueno, si queréis me podéis hacer preguntas, comentarios, lo que queráis. Cualquier cosa que digan te lo digo. Vale, no, ahora lo he abierto porque como he cerrado lo otro. A ver. No sé si seguirá. Es ahora la hora. He hecho ahora una horita. No sé. ¿Seguís por ahí? Sí, claro, aquí. Sí, de darle la clase a la pantalla. Sí. La verdad que está muy bien y ayuda muchísimo. ¿Tú lo utilizas? No, yo soy trabajadora social, pero la tesis sí que la estoy haciendo de barrios y claro, pues para radiografiar lo que sería la vulnerabilidad urbana de todo el territorio, pues se utilizan Claro, este tipo de programas y de visores. claro. No, no, claro, es que al Esto final es es, fundamental. claro, es lo que decíamos, que puedes estudiarlo desde muchos puntos de vista, pero añadir la variable dónde es que es fundamental. O sea, porque, claro, de repente sale mucha información que no tenías. Y además, tú lo puedes explicar de muchas maneras, pero si lo ves en un mapa, Claro, claro, es muy visual, llega mucho. muy claro todo, has dicho. Ah, mira, Magda, Mira, claro. Magda. ¿Cómo estás, Magda? Bueno, voy a despedirme por aquí. Bueno, voy a dejar de grabar porque me han dicho que luego no se puede recortar. Y si queréis ahora hacemos más preguntas o similares. Bueno, muchas gracias.